Un cero a la izquierda. Así, con esa frialdad, con esa simpleza cruel, describió mi hijo Ricardo a su... No me lo dijo a mí, claro, se lo susurró a su esposa Sofía durante la última cena de Navidad que pasamos juntos, creyendo que la música y el murmullo de la familia ahogarían sus... Pero yo lo oí. Vi cómo sus labios se movían y cómo la miró a ella, a mi Elena, que en ese momento solo sonreía, intentando ofrecer un trozo más de pastel, ajena a la daga que acababan de clavarle en la espalda. Mi esposa era un fantasma en su propia casa, una sombra servicial que se movía entre los hijos que había criado, y para ellos su presencia era menos importante que el aire que respiraban. La borraron de sus vidas mientras aún caminaba a su lado, mientras su corazón todavía latía por ello. Lo que no sabían, lo que no podían ni imaginar en su arrogancia, es que ese anciano callado que observaba todo desde un rincón, ese hombre que parecía ya vencido por el tiempo, estaba a punto de asegurarse de que el nombre de Elena, el nombre que ellos tanto despreciaron, se convirtiera en un eco eterno que jamás podrían ignorar. Estaba a punto de darles una lección sobre el verdadero valor de una madre, una lección escrita no con tinta, sino con cada ladrillo de la vida que ella construyó y que ellos dieron por sentado. Esta historia que les voy a contar es real. Sucedió en el corazón de mi familia, y es la promesa que le hice a mi amada esposa en el silencio de su tumba. Así que te pido una cosa, escucha esta historia hasta el final y dime qué hubieras hecho tú en mi lugar, porque lo que pasó después de esa noche cambió el destino de todos para siempre. Y si te animas, cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando para sentir que no estoy solo en este relato. Mi historia no comienza con rabia, sino con un silencio profundo, el tipo de silencio que se instala en una casa cuando el alma que le daba vida se ha marchado. Hace 5 años que mi Elena partió de este mundo. Se fue una madrugada de mayo, mientras dormía, serena, como si por fin hubiera encontrado la paz que en vida le fue tan esquiva. Desde ese día, la casa, nuestra casa en el viejo barrio de Puebla, se volvió un museo de recuerdos. Cada objeto, cada rincón, me hablaba de la taza de porcelana con una pequeña flor pintada de la que bebía su té por las mañanas, el chal de lana que siempre dejaba sobre el respaldo del sillón y que, todavía hoy, 5 años después, me parece que conserva un rastro de su perfume a jazmines. Los primeros meses fueron un laberinto de dolor y confusión. Mis hijos, Ricardo y Mateo, cumplieron con su papel, organizaron un funeral correcto, recibieron las condolencias con rostros compungidos y me dieron palmadas en la espalda, asegurándome que no estaría solo, que ellos cuidarían de mí. Promesas, palabras que se lleva el viento, tan huecas como el respeto que le tuvieron a su madre. Las visitas se fueron espaciando, las llamadas se volvieron un trámite semanal, una rápida pregunta para confirmar que el viejo seguía respirando, que no era una molestia todavía. Yo, por mi parte, me refugié en mi taller de carpintería, el lugar donde pasé mi vida transformando la madera en algo útil, algo bello. Siempre fui un hombre de pocas palabras y muchas. Construí los muebles de esta casa con mis propias manos, reparé los juguetes de mis hijos, levanté un hogar sólido sobre los cimientos del trabajo y el sacrificio. Elena, mi Elena, era el corazón de ese hogar. Ella convertía la madera y el cemento en un nido, en un refugio. Fue en la soledad de ese taller, rodeado por el aroma a cedro y barniz, donde tomé la primera decisión. No podía dejar que su memoria se desvaneciera, que fuera reducida a una anécdota, a un nombre en una lápida. Ella merecía más, merecía ser recordada por lo que fue, una mujer de una fortaleza silenciosa, de una bondad infinita, que sacrificó sus propios sueños para que sus hijos pudieran alcanzarlos. Fue entonces cuando compré un cuaderno de tapa dura, de cuero oscuro, y en la primera página, con la mejor caligrafía que mis manos artríticas me permitieron, escribí su nombre, Elena. Ese cuaderno se convirtió en mi confidente. Noche tras noche me sentaba en la mesa del comedor, la misma mesa donde ella sirvió miles de comidas que fueron devoradas sin un gracia, y empecé a escribir. No escribía una biografía, no. Escribía para que ella no fuera olvidada. Pegaba viejas fotografías en blanco y negro de nuestra juventud, cuando sus ojos brillaban con la ilusión de una vida por delante.
Describía con detalle el día que la conocí en la casa del pueblo, la forma en que su risa parecía hacer florecer los geranios de los balcones. Recordaba el nacimiento de Ricardo y luego el de Mateo, el orgullo en sus ojos, la ternura con la que los acunaba. Pero no solo escribí sobre la luz, también escribí sobre las sombras. Con un dolor que me quemaba el pecho, empecé a documentar cada desplante, cada humillación, cada vez que la hicieron sentir invisible. Recordé aquella fiesta de cumpleaños de mi nuera, Valeria, esposa de Mateo, en la que Elena pasó horas en la cocina preparando sus platillos favoritos, para luego ser relegada a una silla en la esquina, como si fuera parte del servicio. Nadie le preguntó cómo estaba, nadie brindó por ella. Recordé las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la habitación, los secretos familiares que se compartían. Recordé la vez que le regaló a Sofía, la mujer de Ricardo, un mantel que había bordado a mano durante semanas, y vi cómo Sofía lo aceptaba con una sonrisa forzada, para luego, días después, usarlo como un trapo para limpiar el polvo de su balcón. Cada recuerdo era una herida que volvía a abrirse, pero sentía que era necesario, era un acto de justicia póstuma. Mientras mis hijos y sus familias seguían con sus vidas, ocupados en sus trabajos, sus vacaciones, en sus reuniones sociales de las que yo rara vez era invitado, yo me dedicaba a construir el monumento más importante de mi vida, un monumento de papel y tinta, un testamento del amor y el desprecio. Ellos creían que yo era solo un viejo viudo esperando mi hora en una casa demasiado grande, un estorbo. No tenían idea de que en esa misma casa yo estaba levantando un tribunal. Y en ese tribunal, por primera vez, la voz de Elena, a través de mi pluma, sería la única que importa. El silencio de un hombre bueno puede guardar más dolor que el grito más desesperado, y mi silencio había guardado demasiado durante mucho. La primera parte de mi plan estaba en marcha. El cuaderno engordaba con verdades, y mi alma, aunque adolorida, comenzaba a encontrar un propósito. Los años comenzaron a pasar, y con cada hoja que llenaba en mi cuaderno, sentía que le devolvía a Elena un trozo de la dignidad que le habían robado. El cuaderno ya no era solo un refugio, se había convertido en un arma silenciosa. Mientras tanto, la vida seguía su curso indiferente. Mis hijos y sus esposas me visitaban en las fechas señaladas, mi cumpleaños, Navidad y alguna que otra comida dominical para salvar las apariencias. Llegaban con regalos impersonales, una botella de vino que yo apenas probaba, una corbata que jamás usaría. Se sentaban en la misma sala donde su madre había tejido sueños para ellos y hablaban de sus logros, de sus planes de viaje, del nuevo coche de Ricardo o de la remodelación de la cocina de Mateo. En esas reuniones, el nombre de Elena rara vez era mencionado. Y si yo, en un arranque de nostalgia, intentaba contar una anécdota sobre ella, me escuchaban con una paciencia condescendiente, como se escucha a un niño contar un cuento que no tiene importancia. Asentían con la cabeza, forzaban una sonrisa y rápidamente cambiaban de tema. Hablando de eso, ¿has pensado en lo grande que es esta casa solo?, dijo un día Mateo, mientras su esposa Valeria examinaba con ojo crítico los muebles que yo mismo había construido. Sentí una punzada fría en el estómago. Sabía perfectamente a dónde quería llegar. No era preocupación, era ambición disfrazada de cuidado. Le respondí que esa casa estaba llena de recuerdos y que cada rincón era sagrado para mí. Él solo suspiró, como si mi sentimentalismo fuera un obstáculo para sus planes. La verdadera intención se reveló unos meses después. Vinieron los dos, Ricardo y Mateo, sin sus esposas, una visita inusual. Se sentaron en el sofá serios, con el aire de quienes vienen a dar una noticia difícil. Ricardo, el mayor, el más directo, tomó la palabra. Me habló de la economía, de la dificultad de mantener una propiedad tan grande, de los impuestos. Me dijo que habían estado pensando en mi bienestar, en mi futuro. Sugirió que quizás sería bueno vender la casa. Podría mudarme a un apartamento más pequeño, manejable, o incluso a una de esas residencias para mayores donde tendría todo a la mano, y no sería una preocupación para ellos. La palabra preocupación resonó en mis oídos con la misma frialdad que el cero a la izquierda. Me estaban diciendo, con otras palabras, que yo era un estorbo, que mi casa, el hogar que su madre y yo construimos
con tanto esfuerzo, era solo un activo inmobiliario esperando ser liquidado. Me mantuve en calma. Los miré a los ojos, a esos dos hombres en los que ya no reconocía a los niños que había enseñado a andar en bici. Vi en ellos la misma indiferencia, la misma codicia sutil que habían mostrado con su madre. Les dije que no, que moriría en esa casa, que era mi único deseo. Vi la frustración en su rostro, una sombra de impaciencia que no pudieron ocultar. Se miraron entre ellos y supe que, a partir de ese momento, ya no me verían como a su padre, sino como a un obstáculo. Un viejo terco que se aferraba a un pasado que a ellos ya no les servía. Esa conversación fue el punto de inflexión. El dolor en mi pecho comenzó a transformarse en una resolución fría y clara. El cuaderno ya no era suficiente. Las palabras honraban a Elena, pero no protegían su legado. Recordé entonces un terreno, unas hectáreas de tierra fértil a las afueras de Puebla, que mis padres me habían heredado. Era un lugar especial para Elena y para mí. Íbamos los domingos a caminar entre los árboles, soñando con construir allí una pequeña cabaña para nuestra vejez. Mis hijos sabían de ese terreno. Siempre se refirieron a él como el campo del abuelo, dando por hecho que un día sería suyo. Hablaban de lo que harían con él, proyectos, de venderlo para una urbanización. Jamás preguntaron por su valor sentimental. Para ellos, como todo lo demás, era solo dinero esperando en el horizonte, y fue ahí donde encontré la segunda parte. La justicia que buscaba para Elena no sería un acto de venganza, sino un acto de creación. A la semana siguiente, sin decir nada a nadie, tomé un autobús al centro y fui a visitar al licenciado Morales, un viejo amigo de la familia, un abogado de la vieja escuela, de esos que todavía valoran la palabra y el honor. Me recibió en su despacho lleno de libros y olor a papel antiguo, de todo. No los detalles del cuaderno, eso era mío, sino mi deseo. Le hablé de la indiferencia de mis hijos, de mi soledad, y sobre todo, le hablé de Elena. Le conté mi idea, la visión que había empezado a formarse en mi mente. Quería vender el terreno de mis padres y usar hasta el último centavo para crear algo que perdurara, algo que llevara el nombre de mi esposa y que ayudara a otras mujeres como ella, a esas mujeres invisibles, a esas almas silenciosas que sostienen el mundo sin que nadie se lo agradezca. El licenciado Morales me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, quitó las gafas, se frotó los ojos y me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Me dijo que era mi derecho, que mi patrimonio era mío y que podía hacer con él lo que dictara mi conciencia. Durante los siguientes meses trabajamos en secreto. El licenciado se encargó de la venta del terreno, consiguiendo un comprador que pagó una suma considerable, mucho más de lo que mis hijos jamás imaginaron que valía. El dinero no fue a mi cuenta bancaria. Siguiendo las instrucciones precisas que le di al abogado, se depositó directamente en un fideicomiso. El paso final fue el más importante, la creación de la Fundación Elena, Corazones Invisibles, una organización sin fines de lucro destinada a apoyar a mujeres de la tercera edad en situación de abandono o maltrato. Mientras mis hijos creían que yo pasaba mis días lamentándome en un taller polvoriento, yo estaba moviendo los cimientos de su futuro. Cada firma en un documento legal, cada reunión con el licenciado Morales era un ladrillo más en el verdadero monumento a Elena, un monumento vivo que respiraría y ayudaría a otros. Ellos habían subestimado al carpintero, pensaron que solo sabía trabajar con madera, pero no se dieron cuenta de que también había aprendido a construir sobre la decepción, a edificar un futuro sobre las ruinas de sus promesas rotas. El plan estaba con. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. Y yo, con la paciencia que los años y el dolor pueden enseñar, sabía que ese momento llegaría. El tiempo siguió su curso y mi vida se asentó en una rutina de silencios y recuerdos. Por las mañanas cuidaba del jardín que Elena tanto amaba, sintiendo su presencia en cada rosa que florecía. Por las tardes me encerraba en el taller, lijando madera, pero mi verdadera obra, la que consumía mi alma, era el cuaderno. Ya iba por el segundo. Las páginas se llenaban de una verdad dolorosa, pero necesaria, y la fundación, mi secreto mejor guardado, ya era una entidad legal, con una cuenta bancaria robusta y un propósito noble. Yo seguía siendo, a los ojos de mis hijos, el viejo inofensivo que vivía de recuerdos, la calma antes de la... Y la tormenta no tardó en llegar.
La paciencia de mis hijos se había agotado. Mi negativa a vender la casa y mi terquedad para seguir viviendo solo se habían convertido en un problema que necesitaban resolver. La estrategia cambió. Dejaron de ser sutiles. Una tarde de martes, sin previo aviso, se presentaron en casa. No venían solos. Ricardo y Mateo entraron con sus rostros serios de costumbre, pero detrás de ellos venía un hombre de traje gris, con un maletín y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo me lo presentó como el doctor Ramírez, un geriatra amigo que pasaba por la zona y a quien habían invitado a tomar un café para que me conociera. El aire en la sala se volvió pesado, denso. Supe en ese instante que habían cruzado una línea de no retorno. No era un amigo, era un perito. Habían traído a un extraño a mi casa para que me evaluara, para que buscara fisuras en mi mente, para que encontrara la justificación médica para arrebatarme mi autonomía. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, pero en mi rostro no se movió ni un solo músculo. Los invité a pasar. Les ofrecí asiento en los mismos sillones donde su madre les leyó cuentos. Les serví café en las tazas de porcelana de Elena, observando cada uno de sus movimientos. El supuesto doctor comenzó su interrogatorio disfrazado de conversación. Me preguntaba por la fecha, por el nombre del presidente, por recuerdos de mi infancia. Preguntas trilladas. Un manual va a detectarlo. Yo respondía a todo con una calma y una claridad que los desconcertaba. Veía la impaciencia ser en los ojos, la incomodidad en los de Mateo. El doctor, entonces, cambió de táctica. Me preguntó si a veces no me sentía solo, si no confundía los recuerdos con la realidad. Le dije que no, que tenía muy buena memoria. Y para demostrárselo, lo miré fijamente y le dije, por ejemplo, doctor, recuerdo perfectamente el 15 de abril de hace 3 años. Fue el cumpleaños de mi nuera, Sofía. Mi esposa Elena, que en paz descanse, pasó 2 días preparando una pierna de cerdo al horno, su especialidad. Ese día, mi hijo Ricardo y su esposa llegaron tarde, sin una flor, sin un gracias, y mi hijo le dijo a su madre que no comería porque la carne de cerdo le caía pesada, después de haberla visto trabajar en la cocina sin descanso. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo palideció. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerme la suya. El doctor carraspeó, visiblemente incómodo. Yo no había levantado la voz. No había una pizca de rencor en mi tono. Solo había expuesto un hecho, un recuerdo nítido que ellos habían decidido borrar. Continué, sereno. También recuerdo, como si fuera ayer, la Navidad de hace 5 años. Mi Elena le tejió una bufanda a Mateo. Se pasó un mes entero tejiéndola por las noches. Cuando se la dio, él le dio las gracias. Pero al salir de casa, mientras pensaban que yo no oía, le dijo a su esposa Valeria que qué iba a hacer con algo tan pasado de moda, que su madre no tenía gusto. Mateo se encogió su asiento. La trampa que me habían tendido se estaba volviendo contra ellos. Estaban descubriendo que mi memoria, lejos de ser frágil, era un archivo implacable de sus ingratitudes. El amigo geriatra terminó su café rápidamente, se despidió con una excusa torpe y se marchó. Mis hijos se quedaron, el ambiente cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ya no había máscaras, la farsa había terminado. Ricardo, furioso por la humillación, finalmente explotó. Me acusó de ser cruel, de vivir en el pasado, de manipularlos con historias viejas. Me gritó que no era capaz de cuidarme a mí mismo, que esa casa era un peligro para mí, que su único interés era mi seguridad. Era fascinante y terrible a la vez ver cómo la codicia podía retorcer la realidad hasta ese punto. Ellos eran las víctimas ahora. El viejo rencoroso era el verdugo. Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. Los dejé gritar. Dejé que vaciaran toda su frustración, toda su falsa indignación. Cuando por fin se callaron, agotados, me puse de pie. Los miré y les dije que tenían razón en una cosa. Era hora de hablar del futuro, de mi futuro y del de ellos. Propuse una reunión. El próximo sábado a las 5 de la tarde, aquí, en esta casa, les dije con una voz firme que no admitía réplica. Vengan los 4, con sus traigan todos los papeles que consideren importantes. Yo también tendré los míos listos. La propuesta los descolocó. Esperaban resistencia, llanto, una pelea. No esperaban una capitulación tan serena. Se miraron, confundidos pero
triunfante. Creyeron que por fin había cedido, que mi pequeña demostración de memoria había sido mi último cartucho y que ahora, acorralado, estaba dispuesto a negociar. Asintieron, solemnes, aceptando la cita como si me estuvieran haciendo un favor. Cuando se marcharon, la casa volvió a su silencio habitual. Pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio del luto, sino el silencio que precede a la justicia. Fui a mi taller, abrí el cajón donde guardaba los 2 cuadernos y la carpeta de cuero con los documentos de la Fundación Elena, Corazones Invisibles. Acaricié la tapa del cuaderno. Todo el dolor, toda la humillación, cada lágrima silenciosa de mi Elena y mía, todo estaba allí. Y el sábado, por fin, todo saldría a la luz. Los días que siguieron a esa tensa visita transcurrieron en una calma extraña y expectante. El jueves, 2 días antes de la reunión, sentí la necesidad de visitar a Elena, no para pedirle fuerzas, sino para informarle, para hacerla partícipe del acto final de la promesa que le había hecho. El cementerio estaba tranquilo, bañado por el sol tibio. Me arrodillé con dificultad junto a su lado. La limpié con un pañuelo y coloqué un ramo de jazmines fresco, su flor preferida. El mármol frío llevaba su nombre grabado, Elena Vargas de Castillo. Por un momento me dolió pensar que mi apellido, el que ella había llevado con tanto orgullo, era el mismo que llevaban los hijos que la habían deshonrado. Le hablé en susurros, como solía hacer en las noches de insomnio. Le conté del cuaderno, de la fundación que llevaría su nombre para siempre. Le expliqué que no lo hacía por odio ni por venganza, aunque una parte de mí se sentiría satisfecha al ver sus rostros. Le dije que lo hacía por el amor que ellos nunca supieron valorar. Le prometí que su memoria no sería una nota a pie de página historia de nuestra familia, sino el capítulo principal, que su sacrificio, invisible para ellos, se materializaría en algo tangible, en algo que ayudaría a otras, en algo que ellos no podrían tocar y vender. Antes de irme, pasé mi mano sobre la piedra grabada. Sentí una paz profunda como si su espíritu me diera su bendición. Salí del cementerio con el paso más firme que había tenido en años. La mañana del sábado llegó. Me levanté al alba, como todos los días de mi vida. La casa estaba en perfecto orden. No había ni una mota de polvo. El aroma a cera y a madera limpia llenaba el aire. Me puse el mejor traje que tenía, uno que Elena me había ayudado a escoger para nuestra boda de oro. Me sentía como un general antes de la batalla. Sobre la gran mesa de roble del comedor, el epicentro de tantos desprecios silenciosos, coloqué mis únicas armas, los 2 cuadernos de tapa oscura, uno al lado del otro, y junto a ellos, la elegante carpeta de cuero que me había entregado el licenciado Morales, con el acta constitutiva y todos los documentos de la Fundación Elena, Corazones Invisibles. A las 5 en punto sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir. Allí estaban los 4. Ricardo y Mateo, con sus trajes de hombre de negocio, portando sendos maletines de cuero, como si vinieran a cerrar un trato. Sofía y Valeria, sus esposas, con expresiones que intentaban ser de preocupación, pero que traslucían una mal disimulada avidez. Entraron en la sala con la confianza, se saben ganadores. Sus ojos recorrieron la estancia, seguramente tasando cada objeto, calculando el valor del botín que estaban a punto de reclamar. Los invité. Mi calma parecía desconcertarlos. Ellos esperaban a un anciano frágil y confundido, listo para ser doblegado. En su lugar encontraron a un hombre sereno, dueño de la silla. Se sentaron, dejando un espacio vacío frente a mí, la silla que siempre ocupaba Elena. La tensión era palpable. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que había sido la banda sonora de nuestra familiar y que ahora parecía marcar la cuenta atrás para su desmoronamiento. Ricardo, impaciente como siempre, fue el primero en romper el silencio. Abrió su maletín, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Dijo que habían preparado una propuesta, un plan para mi cuidado que era lo mejor para todos. No lo dejé continuar. Levanté una mano, un gesto pequeño pero cargado de autoridad. Ellos se callaron, sorprendidos. Les agradezco su preocupación, dije, y mi voz sonó firme, sin temblar. Pero antes de que me presenten sus planes, yo tengo algo que mostrarles, algo que he preparado durante los últimos 5 años. Mis ojos se posaron en los cuadernos. Ellos siguieron mi mirada, frunciendo el ceño, sin entender.
¿Qué podía haber en esos viejos libros? Apuntes de carpintería, cuentas sin importancia. La ignorancia era su mayor debilidad. Lenta extendí mi mano y abrí el primer cuaderno. Las páginas amarillentas, llenas de mi caligrafía apretada y de fotografías descoloridas, quedaron expuestas. El silencio en la habitación se hizo aún más profundo. Era el silencio de la anticipación, el de la curiosidad mezclada con un incipiente temor. Los miré uno por uno, deteniéndome en cada rostro. En Ricardo, el arrogante; en Mateo, el débil; en Sofía, la calculadora; en Valeria, la superficial. Eran los jueces y los acusados de un tribunal que ellos mismos habían provocado. Esto, señalando el cuaderno abierto, es la historia de esta familia. Pero no es la historia que ustedes recuerdan, es la historia que decidieron olvidar. De la página con la lentitud de un ritual sagrado. Mi dedo índice, áspero y agrietado por una vida de trabajo, se detuvo en una entrada. Aclaré la garganta y comencé a leer. Mi voz, para mi propia sorpresa, sonaba como el eco de un tiempo lejano, una voz que no era del todo mía, sino la de un cronista del dolor. 24 de diciembre de 2018. Hoy es Nochebuena. Elena ha pasado todo el día cocinando. La casa huele a canela y a felicidad, o al menos a lo que ella intenta que sea la felicidad. Ricardo y Sofía han llegado. Mientras Elena les ofrecía un plato de buñuelos, oí a Ricardo susurrarle a su esposa, refiriéndose a su madre. Pobre, no se da cuenta de que es un cero a la izquierda en estas reuniones. Solo está para servir. Levanté la vista. El rostro de Ricardo era una máscara de furia y desconcierto. Sofía, a su lado, tenía las mejillas encendidas de un rojo carmesí. Abrió la boca para protestar, para negar, pero yo no le di tiempo. Busqué otra página, otra herida. 10 de mayo de 2019, Día de la Madre. Mateo y Valeria trajeron un ramo de flores de supermercado, de las que ya están medio marchitas. Elena les dio las gracias con esa sonrisa suya que siempre perdonaba. Más tarde, al irse, oí a Valeria quejarse en el coche de que era una pérdida de tiempo, que su madre ni siquiera se daba cuenta de los detalles y que el año que viene sería mejor enviarle un simple mensaje de texto. Valeria se revolvió en su silla, lanzándome una mirada de puro odio. Mateo, en cambio, parecía haberse encogido. Tenía la vista clavada en la madera de la mesa, como si en sus vetas pudiera encontrar un lugar donde esconderse. Continué implacable. Cada palabra que leía era una piedra que lanzaba contra el muro de su indiferencia. Leí sobre el mantel bordado que terminó de trapo. Leí sobre la bufanda tejida a mano que fue calificada de... Leí sobre las llamadas que nunca se hicieron, sobre las enfermedades de Elena que fueron ignoradas, sobre las navidades en las que ella se sentaba en silencio mientras ellos hablaban por encima, como si fuera invisible. Leí sobre cómo, en el funeral de su propia madre, mis hijos estaban más preocupados por atender las llamadas de sus trabajos que por consolar a su padre. La habitación se había llenado de fantasmas, los fantasmas de cada uno de los desprecios, de cada una de las humillaciones que ahora flotaban en el aire, visibles, innegables. Fue Ricardo, por supuesto, quien rompió el hechizo. Se puso de pie de un golpe, haciendo que su silla se tambaleara. Su rostro estaba descompuesto por la ira. Me gritó que estaba loco, que eran mentiras de un viejo senil y rencoroso, que había tergiversado todo, que había llenado un cuaderno de veneno porque no tenía nada mejor que hacer. Sofía lo apoyó, diciendo que era una crueldad inaudita, que cómo me atrevía a manchar la memoria de Elena con esas... Su defensa era tan vehemente que por un momento casi parecía que se creía sus propias palabras. Casi. Dejé que la tormenta se desatara. Escuché los gritos, las acciones, las negaciones desesperadas. Mateo seguía en silencio, prisionero de su propia cobardía. Cuando el huracán de palabras amainó, cuando solo quedaron jadeos de indignación, cerré el cuaderno con una suavidad deliberada. El sonido de cuero al cerrarse fue como un portazo final. Los miré, por primera vez en mucho tiempo. Ellos me sostuvieron la mirada, desafiantes. No son fantasmas, dije con una calma que contrastaba violentamente con... Es la verdad que ustedes se esforzaron tanto por enterrar junto a ella. Este cuaderno no es un libro de rencor, como dices tú, Ricardo. Es la lápida que ustedes nunca le pusieron a su madre, una lápida hecha con cada una de las veces que la mataron en vida,
con cada gesto de desprecio, con cada silencio cómplice. Mi voz se quebró por un instante al pronunciar la última frase, pero me recompuse de inmediato. Lo escribí para no volverme loco de dolor. Lo escribí para que alguien, aunque solo fuera yo, recordara a la mujer extraordinaria que fue. Lo escribí porque ustedes la borraron, y yo le prometí que nunca, nunca sería olvidada. Se hizo un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Rick. La verdad, desnuda y brutal, estaba sobre la mesa. Ya no podían negarla, podían odiarme por haberla expuesto, pero en el fondo de sus almas sabían que cada palabra era cierta. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: miedo. Un miedo incipiente al ver que el viejo sumiso que conocían había desaparecido. Han pasado 5 años construyendo un futuro sobre la base de que yo soy un estorbo y mis bienes son su derecho. Continué, mi voz ahora fría como el acero. Han venido hoy aquí a repartirse el botín antes de que el cuerpo se enfríe. Creyeron que su único obstáculo era mi memoria y vinieron a intentar demostrar que estaba fallando. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Luego, mi mano se movió desde los cuadernos hacia la carpeta de cuero que esperaba a su lado. Pero se equivocaron. Mi memoria está intacta, y ahora que hemos recordado el pasado con tanta claridad, es hora de hablar del futuro, el futuro que ustedes creían tener. Abrí la carpeta de cuero con el mismo cuidado con el que había abierto los cuadernos. El olor a papel nuevo y a tinta de imprenta era el perfume de mi victoria silenciosa. Saqué el primer documento, el acta constitutiva, con el sello oficial del notario brillando bajo la luz de la lámpara. Lo deslicé sobre la mesa, hacia ellos. Sus ojos, aún nublados por la ira y la confusión, se fijaron en el papel. Leían sin comprender, buscando un sentido en el lenguaje legal que les era ajeno. Como les dije, comencé, y mi voz era ahora la de un hombre que ha cerrado todos sus asuntos en este mundo. Es hora de hablar del futuro, y este documento es el futuro. Ricardo lo tomó con mano temblorosa. Lo leyó por encima y luego me miró con el ceño fruncido. No entendía. ¿Qué es esto? ¿Fundación Helena? ¿Corazones invisibles? ¿Es una broma? Su voz era un hilo de incredulidad. No, Ricardo. No es ninguna broma, respondí. Es el testamento de tu madre, el que yo he escrito por ella. Les expliqué, con la paciencia de un maestro de escuela, cada paso que había dado en los últimos años. Les hablé del terreno de los abuelos, ese campo que ustedes ya se habían repartido en sus mentes, ese lugar del que hablaban como si ya fuera suyo. Les conté que lo había vendido. La noticia cayó como una bomba. Vi el shock en sus rostros, la incredulidad dando paso a un pánico puro. Mateo balbuceó algo, una pregunta sin forma sobre el dinero, saboreando la paz. El dinero está a salvo, está donde siempre debió estar, al servicio de la memoria. Les expliqué que hasta el último centavo de esa venta, junto con la mayor parte de los ahorros de mi vida, el dinero que gané con el sudor de mi frente en este mismo taller durante 50 años, había sido transferido a esa fundación. Una fundación creada legalmente, con un propósito muy claro. Va a ayudar a mujeres de la tercera edad, les informé. Mujeres solas, abandonadas por sus familias, mujeres a las que han hecho sentir invisibles, inútiles, mujeres como Elena. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su codicia. Sofía fue la primera en comprender la magnitud de lo que había sucedido. Soltó un gemido ahogado, una mezcla de rabia y desesperación. «Nos has desheredado», susurró, y la palabra sonó obscena en el silencio de la habitación. «No, Sofía», la corregí con suavidad. «Yo no los he desheredado. Ustedes renunciaron a su herencia hace mucho tiempo. Renunciaron a ella cada vez que ignoraron a su madre, cada vez que la trataron como un mueble, cada vez que la hicieron llorar en silencio en su habitación. Ustedes creían que la herencia eran las propiedades, el dinero». Estaban equivocados. La verdadera herencia era su amor, y la despreciaron. Me puse de pie y caminé hasta la ventana, dándoles la espalda por un momento. Miré el jardín que Elena cuidaba con tanto esmero. «Ustedes ignoraron a su madre en vida», dije, mi voz resonando en toda la casa. «Ahora aprenderán a respetar su nombre en la muerte. Cada vez que vean el nombre de la Fundación Helena en alguna noticia, cada vez que oigan hablar de la ayuda que presta, recordarán lo que perdieron, no por mi culpa, sino por la suya». Me volví para enfrentarlos de nuevo.
La arrogancia había desaparecido de sus rostros. Ahora solo había ruina. Y esta casa, añadí, asestando el golpe final, este hogar que ella construyó con sus manos y su amor, también está destinado. Cuando yo muera, no será para ustedes. Se convertirá en la sede de la fundación. Será un refugio para esas mujeres a las que ustedes tanto se parecen en su egoísmo. Fue entonces cuando se rompieron. La ira se disolvió en una desesperación patética. Mateo comenzó a llorar, un llanto infantil, suplicante. Decía que no era justo, que me querían, que querían a su madre. Valeria se unió a él, jurando que todo había sido un malentendido, que siempre la habían adorado. Ricardo y Sofía, los más duros, intentaron otra estrategia. Empezaron a hablar de reconciliación, de empezar de nuevo, de que la familia era lo más importante, de que podíamos anular todo aquello y volver a ser lo que éramos. Era una actuación grotesca, transparente. Sus lágrimas no eran por Elena, eran por el dinero. Lloraban por los ladrillos de la casa, por los ceros de la cuenta bancaria. Los escuché en silencio, sin interrumpir su lamentable teatro. Cuando se quedaron sin palabras, sin aliento para seguir suplicando, negué lentamente con la cabeza. Es demasiado tarde, dije, y mi voz era tan serena como la de un juez dictando una sentencia irrevocable. Su oportunidad de ser una familia se terminó el día que decidieron que su madre era un cero a la izquierda. Váyanse. Dejen esta. Es la casa de Elena ahora, y aquí su memoria por fin será respetada. Se quedaron mirándome, esperando un resquicio de duda, una señal de debilidad. No la encontraron. El viejo frágil y dócil había muerto. En su lugar había un hombre que había encontrado la paz. Se levantaron de la mesa como auto. No hubo más gritos, ni más solo un silencio denso, cargado de la amargura de la derrota. Los vi caminar hacia la puerta, los cuatro, con los hombros caídos, como si de repente hubieran envejecido 10 años. No miraron atrás. Cuando la puerta se cerró, el sonido retumbó y en ese instante un silencio de una calidad que no había sentido en décadas se instaló en el ambiente. No era el silencio pesado del luto, ni el silencio tenso de la espera. Era un silencio limpio, ligero. El silencio. Me quedé de pie en medio de la respirando hondo, y por primera vez en 5 años no sentí el peso del mundo final. Simplemente ocupaba el espacio que le correspondía. Los días que siguieron no fueron de exultante victoria, sino de una serena reconstrucción. Mi vida, que había estado anclada en el pasado, en la misión de honrar a Elena, ahora tenía que mirar. La fundación ya no era un plan secreto, sino una realidad que exigía mi atención. El licenciado Morales me presentó a una joven llamada Is, una trabajadora social con unos ojos que brillaban con una mezcla de inteligencia y compasión. La contraté para que dirigiera el día a día de la fundación. Ella entendió de inmediato el espíritu de lo que yo quería crear. No se trataba de caridad, sino de dignidad. Juntos empezamos a darle forma al sueño. Isabel se encargaba de la burocracia, de encontrar los casos, de tejer la red de ayuda. Yo, por mi parte, volví a mi taller con un propósito renovado. Ya no fabricaba muebles para una casa vacía, sino para un hogar lleno de esperanza. Construí estanterías para los libros, mesas para los talleres de manualidades, sillas cómodas para las salas de reunión. Cada pieza de madera que cortaba y ensamblaba era un tributo a Elena, un acto de amor tangible. La casa empezó a cambiar. Poco a poco dejó de ser un mausoleo de recuerdos para convertirse en un centro de vida. Las tardes silenciosas ahora se llenaban con las voces de mujeres que venían a los grupos de apoyo, con el sonido de las máquinas de coser de un taller de costura, con las risas de un club de lectura. Una tarde, Isabel me pidió que la acompañara a visitar a una de las primeras mujeres que recibirían ayuda de la fundación. Se llamaba Clara, una viuda de 80 años que vivía en una pequeña casa en las afueras y a la que sus hijos, que vivían en otra ciudad, no visitaban desde hacía años. Cuando entramos en su humilde hogar, ordenado y limpio, a pesar de la pobreza, vi en ella el mismo brillo de dignidad silenciosa que tenía mi Elena. Nos sentamos a tomar un café y ella nos contó su historia, una historia de sacrificios y olvido tan parecida a la de mi esposa. No había amargura en solo una profunda soledad. Cuando le explicamos que la fundación le proporcionaría una ayuda económica mensual, además de visitas semanales y acceso a cuidados médicos,
Sus ojos se llenaron de unas lágrimas que no eran de tristeza, sino de incredulidad. Me dio las gracias con una sencillez que me conmovió hasta el alma. Al salir de su casa, supe que había tomado la decisión correcta. El dinero que mis hijos tanto anhelaban ahora estaba donde debía, secando las lágrimas de una mujer que el mundo había olvidado. A veces me llegaban noticias de Ricardo y Mateo. El licenciado Morales me contaba con discreción que lo estaban pasando mal, no en lo económico, pues ambos tenían sus carreras, sino en lo social. La historia, de alguna manera, se había filtrado, aunque de forma distorsionada. Se hablaba de un viejo padre que había donado su fortuna a la caridad, y la gente, que no es tonta, ataba cabos. Habían perdido algo más valioso que el dinero, el respeto. Su estatus, que tanto les importaba, se había visto manchado por la sombra de la ingratitud. No sentía alegría al saberlo, quizás solo una melancólica confirmación de que la vida tiene su propia forma de pasar factura. Yo, en cambio, había encontrado una nueva familia, una familia no de sangre, sino de elección. Isabel, las voluntarias, las mujeres como Clara, a las que ayudábamos, todos ellos formaban mi nuevo círculo de afecto. Me llamaban Don Armando, con un cariño y un respeto que mis propios hijos nunca me mostraron. Ya no era un cero a la izquierda, ya no era un fantasma en mi propia casa, era el patriarca de un clan de corazones invisibles que juntos se estaban haciendo visibles. Encontré la paz, no en la derrota de mis hijos, sino en la victoria de Elena. Su nombre, que una vez fue susurrado con desdén, ahora se pronunciaba con gratitud y esperanza en toda la ciudad. Y esa, y no otra, era la herencia que yo siempre quise dejar. Hoy tengo 83 años. Mis pasos son más lentos y mis manos, esas que tanto trabajaron, a menudo me duelen por la mañana. Pero mi corazón está en paz. A veces me siento en el porche, en la misma mecedora donde Elena se sentaba a coser, y observo el ir y venir en la Fundación Elena. Es hoy un faro de luz en Puebla. La casa está más viva que nunca. En el jardín donde mi esposa plantó sus rosales, ahora hay un pequeño huerto que las señoras de la fundación cuidan con esmero. Donde antes había un silencio cargado de ausencias, ahora hay risa, el sonido de conversaciones, el murmullo de la esperanza. Veo a Isabel, que dirige todo con una mezcla de firmeza y dulzura, y sé que el legado de Elena está en las mejores manos. No he vuelto a ver a mis hijos. Sé que siguen en la ciudad, viviendo sus vidas envueltos en ese mundo material que tanto valoran. No les guardo rencor. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo bebe, y yo ya he bebido demasiado dolor en mi vida. Lo que siento por ellos es una lágrima. Se perdieron lo más importante. Creyeron que la riqueza estaba en un terreno, en una cuenta bancaria, las paredes de una casa. Nunca entendieron que la verdadera fortuna era el amor incondicional de su madre, un tesoro que tuvieron en sus manos y dejaron caer como si no valiera nada. Se quedaron con las manos vacías, no porque yo les quitara nada, sino porque ellos mismos arrojaron lo único que de verdad importaba. He aprendido en estos últimos años que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que se construye con hilos de afecto, respeto y de gratitud. Mi familia ahora son estas mujeres de cabello blanco y manos arrugadas que comparten sus historias conmigo. Es Isabel, que me cuida como si fuera su propio abuelo. Es Clara, que me trae pan dulce cada domingo. Son los voluntarios, jóvenes llenos de vida, que me recuerdan que la bondad sigue existiendo en el mundo. Ellos son el verdadero testamento de Elena. Ella, que fue invisible para su propia sangre, ahora es la luz que guía a decenas de almas. El cuaderno, mi fiel compañero, descansa en un lugar seguro. A veces lo abro y releo algunas páginas. Ya no siento el dolor punzante de antes. Ahora lo leo como el testimonio de una batalla ganada, como el mapa que me llevó desde la más profunda oscuridad hasta esta serenidad que hoy respiro. La prueba, el amor, cuando es verdadero, es la fuerza más poderosa del universo. Un amor capaz de transformar el desprecio en ayuda, el olvido en memoria eterna y el dolor de un hombre en la salvación de muchos. Al final de la vida, no te preguntarán cuántas propiedades dejaste, sino cuántos corazones tocaste. Yo elegí corazones que mi propia sangre creció, y en ello encontré mi redención. Y ahora tú, que me has escuchado con paciencia hasta el final, cuéntame, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Me gustaría mucho leer tu opinión.
saber si esta historia también tuvo un eco en tu corazón. Dime si conoces a alguna Elena en tu vida, algún corazón invisible que merezca ser visto y honrado, porque esta historia, aunque es la mía, es también la de muchos otros. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me reconforta enormemente imaginar hasta dónde viajan mis palabras y sentir que, de alguna manera, estamos conectados a través de este relato. Y si esta historia te ha conmovido, te pido que la compartas. Compártela para que más personas recuerden el valor de nuestros mayores. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que juntas más voces que han sido silenciadas, como la de mi Elena, por fin puedan ser escuchadas. Gracias tu tiempo. Gracias escuchar.